Buenas noches a todas y todos los presentes. Al nombre de la Escuela Nacional de Control, de la Contraloría General de la República y la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño, le damos la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Las Auditorías de Desempeño en Canadá. Esta actividad es organizada entre la Escuela Nacional de Control y la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño en el marco del acuerdo de colaboración interinstitucional entre ambas instituciones. A continuación, palabras a cargo de la señora Cecilia Salgado Rubianes, directora general encargada de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Víctor. Señora Sharon Clark, vicepresidenta de Desarrollo Profesional de la Fundación Canadiense de Auditoría y de Rendición de Cuentas. Señores directivos y profesionales de la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño. Señoras y señores participantes. Buenas noches con todos los presentes. Es grato dirigirme a ustedes en nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú para dar inicio a la Conferencia Internacional Las Auditorías de Desempeño en Canadá, actividad académica que se desarrolla dentro de los alcances de acuerdo de colaboración suscrito con la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño ANDAT, a través del cual se viene impulsando de manera conjunta el intercambio de información, conocimientos, experiencias y metodologías de enseñanza a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de capacidades entre ambas instituciones. La presente conferencia internacional nos brindará un panorama del enfoque canadiense a las auditorías de desempeño, donde la ponente compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias en relación a la selección de los temas, la formulación del objetivo, alcance y criterios de cada auditoría, además de cómo proceden con la recopilación y análisis de evidencia y la elaboración de los hallazgos, entre otros temas de interés para nuestros auditores del Sistema Nacional de Control y del público del ANDAT. La ponencia, que forma parte de esta actividad académica, estará a cargo de Sharon Clark, representante de la Fundación Canadiense de Auditoría y de Rendición de Cuentas, a quien agradecemos por su valioso apoyo y por el conocimiento y experiencia que compartirá esta noche con todos los participantes. Agradezco del mismo modo el trabajo y dedicación de las colaboradores y colaboradores que forman parte de la Escuela Nacional de Control y de la ANDAT, pues con su apoyo y participación se hace posible este trabajo conjunto, en aras de continuar generando valor público. Aprovecho igualmente este espacio para destacar que esta es la primera de dos conferencias internacionales que organizamos junto con la ANDAT. La siguiente se realizará el 8 de junio a esta misma hora y estará a cargo de la señora Ana Yetano con el tema ¿Son las auditorías operativas útiles? Una comparativa de las prácticas en la Unión Europea y de América Latina, actividad académica en la que también los invitamos a participar. Deseando éxitos a todos ustedes en la realización de esta actividad, declaro inaugurada la Conferencia Internacional Las Auditorías de Desempeño en Canadá. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora general de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio a esta actividad, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se resolverán al finalizar la exposición. A continuación, iniciamos la conferencia internacional Las auditorías de desempeño en Canadá, a cargo de la señora Sharon Clark. Ella es vicepresidenta de Desarrollo Profesional en la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. Anteriormente, fue directora principal de Auditoría de Desempeño en la Oficina del Auditor General de Canadá y asesora de gestión de recursos humanos en PwC. Además, Sharon Clark participó en el desarrollo de los estándares internacionales de la auditoría de desempeño
y la revisión del Manual de Auditoría de Desempeño de la Oficina del Auditor Superior de Canadá. Asesoró y auditó varios departamentos del gobierno federal canadiense, con un enfoque en recursos humanos, sociales y ambientales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Tiene un MBA en Marketing por la Universidad McGill de Canadá y bachillerato en Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por favor, profesora, puede iniciar su ponencia. Si me permite, voy a compartir la PPT. Muchísimas gracias, doctor Rojas, doctora Salgado, a la Escuela Nacional de Control de Perú y a la AMDAS. Agradezco a todos ustedes de estar aquí esta noche con nosotros, conmigo. Y van a ver si retrocedemos muy bien. Como explicó, sí, al siguiente, como explicó doctor Rojas, soy vicepresidenta de Desarrollo Profesional de la Fundación Canadiense de Auditoría y de Rendición de Cuentas, y hace casi 4 años que estoy aquí. Y antes trabajaba por el Auditor Superior de Canadá como auditora de desempeño, como directora principal de varias auditorías de desempeño y también en el equipo de metodología por unos años, donde trabajé sobre el manual de auditoría de desempeño de Canadá y también con un comité internacional sobre los ISAI, las normas, los estándares de auditoría de desempeño. Y antes de eso, fui asesora o consultora de gestión de recursos humanos en PricewaterhouseCoopers, que no cobra, pero tengo mucha experiencia en auditoría de desempeño y me encanta la auditoría de desempeño. Así, el siguiente, podemos ver los 3 puntos de lo que llamamos el triángulo de la rendición de cuentas. Así que los 3 puntos son los auditores externos y después en el gobierno los auditores internos y también los ministerios, los entes que auditamos. Y después en el punto encima, nosotros en Canadá tenemos algo que se llama el Comité de Cuentas Públicas y ahí hay diputados de todos los partidos políticos y ese comité tiene la responsabilidad de hacer seguimiento con las recomendaciones de nuestras auditorías, de las auditorías de los auditores externos en Canadá. Y dentro de todo el triángulo son los ciudadanos, la sociedad civil y es por ellos que hacemos nuestro trabajo. Así que podemos ir al siguiente. Y en la CAF, en la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas, sí, vamos al siguiente. Ahí hacemos muchas investigaciones, guías, lineamientos para los auditores y sobre todo los auditores de desempeño sobre muchos temas. Por ejemplo, tenemos estos 2 en español. La auditoría de la cultura organizacional en el sector público y ahí hay lineamientos, consejos y también ejemplos de auditorías de la cultura organizacional, que es menos tangible, un poco más difícil de auditar, y también sobre análisis de causa raíz. Tenemos guías sobre análisis de causa raíz y sobre el impacto de las auditorías de desempeño y muchos otros temas. Y también aquí podemos ver otra guía que tenemos en español, cómo colaborar con la sociedad civil y cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con las contralorías, las entidades de fiscalización para tener impacto. Por ejemplo, en temas como todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Okay? Así que está todo público en nuestro sitio, así que pueden acceder ahí. Okay. También en el siguiente se puede ver 2
toda la capacitación que tenemos, varios cursos, talleres, y tenemos varios en español actualmente, así que cae muy bien este webinario, porque hace menos que una semana, creo, volví de Chile, de Santiago, donde pasé casi 2 semanas con ellos, con un taller de la OLACEFS y después con la Contraloría de Chile, que quiere desarrollar su práctica de auditoría de desempeño, o ahí se llama la auditoría 3E, economía, eficiencia y eficacia. Okay. En la siguiente lámina se puede ver todos los contralores o contraloras de Canadá desde 1878, cuando empezó a existir, apenas unos años después de la independencia de Canadá, del Reino Unido, y después podemos ver muchos hombres, y después finalmente 2 mujeres, así que la primera contralora que tuvimos fue en 2001 hasta 2011. Y aquí también se puede ver unos datos importantes, unas fechas importantes, que en el principio, ¿qué hizo el Contralor? Verificar las transacciones de gobierno, la aprobación de gastos. Después, muchos años después, en 1950, empezaron a cuestionar lo que llamaron en esos días los pagamentos no productivos, es decir, gastamos dinero, el gobierno gasta el dinero, pero ¿qué pasa con ese dinero? Y después, en 1977, empezamos a hacer, y digo empezamos porque todavía tengo una conexión muy estrecha con el Auditor Superior de Canadá. Empezamos a hacer auditorías de desempeño, así que cambió la ley del Contralor de Canadá. Y en 1995 cambió otra vez y empezamos a hacer auditoría de medio ambiente, que para nosotros es un tipo de auditoría de desempeño, pero enfocado en temas del medio ambiente y desarrollo sostenible. Así que se puede ver, yo empecé a trabajar en la Contraloría de Canadá en 2006, durante la época que Sheila Fraser, la primera contralora, estuvo ahí, y después 2 contralores más tarde tenemos otra mujer, otra contralora que se llama Karen Hogan. Okay. Así que hace mucho tiempo que estamos haciendo auditoría de desempeño, así que quiero compartir un poco de esa experiencia con ustedes. Sí, podemos ir a la siguiente. Tenemos más o menos 180 auditores de desempeño, así que hay más que 700 empleados en la Contraloría en Canadá. Sí, 180 hacen más o menos 25 auditorías de desempeño cada año. Entonces, en general, hay 2 o 3 fechas de publicación en el Parlamento. Vamos al Parlamento para publicar la auditoría, para comunicar todos los hallazgos y emisiones de ciertas fechas que ya sabemos de antes que hay que llegar a esa fecha. Entonces trabajamos, puede ser 1 año más o menos en cada auditoría de desempeño, porque hay muchos pasos, muchas fases que voy a explicar un poco. Y tenemos, bueno, los equipos de auditoría, claro, y un equipo responsable por la metodología. Yo fui parte de ese equipo por un periodo de 3 años. Eso es al nivel federal, y tengo que explicar que también tenemos contralores o contralorías en cada provincia. Así que en cada 10 provincias, y cada una tiene un contralor también para el gobierno de la provincia. Y encima tenemos en las ciudades grandes también auditor general para cada ciudad,
y ellos tienen la jurisdicción de auditar a nivel municipal. Así que creo que es un poco distinto en Perú y en México a lo mejor hay algo un poco parecido, pero creo que en Perú hay solamente la Contraloría, es una organización con, a lo mejor con oficinas en cada región, pero que hace la auditoría de todo el gobierno, ¿no? De todos los niveles. Así que es un poco distinto. Si vamos al siguiente, ¿qué es la auditoría de desempeño? Y creo que, bueno, la semana que viene van a tener a lo mejor algo un poco parecido como tema, auditoría operativa, porque a veces la llaman así, desempeño operativo, pero ¿qué es? Va más allá de la auditoría de cumplimiento, ¿no? Así que hay dos definiciones aquí. La definición que mucha gente conoce, si es un examen independiente, objetivo, confiable, si el gobierno está actuando de acuerdo con los principios de economía, eficiencia, eficacia. Yo a veces lo defino como la segunda definición, si el gobierno está administrando bien sus actividades, responsabilidades y recursos, ¿no? Así que, ¿por qué hago ese? ¿Por qué esa palabra está ahí? Porque para mí eso es lo que estamos buscando. En Canadá, la mayoría de las auditorías de desempeño examinan los compromisos que el gobierno ha hecho, si están logrando los resultados que se comprometieron a hacer. Y esos compromisos se pueden encontrar en los sitios web, ¿no? Las políticas públicas de cada gobierno, de cada ministerio, de cada entidad o cada servicio. Así que muchas veces están en este nivel, ¿no? Pero igual lo podemos auditar, ¿ok? Y voy a explicar un poco más sobre eso. Así que si vamos al siguiente, tenemos estas definiciones de qué queremos decir por economía, eficiencia y eficacia, pero lo quiero poner todo eso en contexto. Así que si vamos al siguiente, tengo como un tipo de gráfica que explica dónde podemos encontrar esos elementos. Así que economía es las entradas, ¿no? En inglés decimos inputs a un proceso. Y después la eficiencia, las actividades para convertir las entradas en inglés decimos outputs. Lo que adoptamos porque eso no podemos ver siempre como ciudadanos qué está pasando. Y después vemos las salidas, cuáles son los productos o servicios, y si esos productos o servicios logran los objetivos, los resultados que están en esos compromisos del gobierno, ¿no? Y eso puede llevar cambios que benefician a la sociedad. Eso es lo que queremos examinar. Ahora, muchas veces me preguntan, okay, ¿cómo podemos hacer una auditoría de economía y no de eficiencia uno del otro? Así que estaba pensando en todo eso cuando me estaba preparando para el taller en Chile, y en la siguiente lámina se puede ver un poco del texto que existe en los lineamientos de los ISAE. Así que si vamos a la siguiente lámina, a las normas de las ISAE, de los 3000, eso es como la Biblia de la auditoría de desempeño. Hay también unos otros documentos, el 3910, el 3920, y aquí en el 3910 encontré lo que buscaba. Eso se llama, by the way, sesgo de confirmación, porque buscaba lo que quería confirmar, ¿no? Así que dice que es aconsejable no examinar aspectos de economía o eficiencia o eficacia de forma totalmente independiente.
y da el ejemplo que analizar la economía sin considerar también el resultado de una política podría conducir a intervenciones de bajo coste, pero ineficaz. Así que, claro, si no gastamos mucho dinero, es muy económico, pero no vamos a tener los resultados que queremos lograr. ¿Okay? Así que, por eso, muchas veces hay elementos, todos los tres, de los tres E en auditorías de desempeño. Okay. Un punto muy importante para que no piensen, se puede ser solamente una auditoría de eficiencia. Siempre vamos a tener elementos de todos los tres. ¿Okay? Y voy a hablar un poco más adelante sobre lo que estoy diciendo. Ok, en la próxima lámina podemos ver cómo, por ejemplo, seleccionamos los auditores de desempeño y cómo es el proceso de ascenso y promoción. Así que en Canadá, para ser auditor de desempeño hay que ser o contador o tener una maestría en un tema pertinente. Por eso yo tengo maestría en administración de empresa. En Chile ahora me dijeron que así de eso soy ingeniera administrativa. Me gustó mucho eso, porque antes no siempre tenía un verbo. No soy contadora, no soy abogada, no soy economista. ¿Qué soy? Soy ingeniera administrativa. Me gustó mucho. Y hay un proceso muy transparente para la selección de los auditores. Buscamos ciertas competencias técnicas, también habilidades blandas que son súper importantes en la auditoría de desempeño. Buscamos gente que es flexible, adaptable y la diversidad en los auditores es súper importante también. Después, en la próxima lámina tenemos capacitación, porque si vienen todos de distintas profesiones, ¿no? Que la mayoría, muchos que no son auditores, ¿no? Tienen una especialidad en administración o en medio ambiente, por ejemplo, ingeniería. Okay. En la próxima lámina podemos ver, por ejemplo, el tipo de capacitación que pueden tener en la clase presencial o, claro, durante la pandemia virtual. Así que hay un parte de eso que en la Contraloría de Canadá hacen ellos mismos, hay una parte que hacemos en la CAF para esos auditores en la Contraloría de Canadá, en las Contralorías de provincias y de los municipios también. Y tengo que decir que estuve en Perú, estuve en Lima, por eso tengo esto, si le conocen eso, unos meses antes de la pandemia, para hacer un curso, un taller presencial en la Escuela Nacional de Control. Lo pasé muy bien, fue una experiencia excelente. Y después, 2020, di el taller virtual sobre auditoría de desempeño y esa fue la primera vez que di un taller o un curso virtual y fue en español. En Zoom. Y que fue una experiencia excelente también, pero tengo que aprender Zoom. Habilidades blandas. Okay. En la próxima lámina se puede ver algo, un acrónimo que cree que en inglés es TUGA, porque estos son elementos tan importantes en la auditoría de desempeño porque va más allá del cumplimiento. No es blanco y negro, nada es blanco y negro en la auditoría de desempeño. Y todas las decisiones que tenemos que hacer para seleccionar temas y después para decidir qué proceduras vamos a hacer, cuáles son los hallazgos más importantes,
todo ese proceso conlleva estos elementos de Turtle, ¿no? Teamwork, trabajar en equipo para aprovechar de las perspectivas de cada integrante de la comisión, como le dicen en Perú, ¿no? Understanding, empatía, rapport, conocer y comunicar, tener las buenas relaciones profesionales en el equipo, en la comisión y también con los que estamos auditando. Trust, tener confianza, listening, saber escuchar, ¿no? Activamente para estar seguros de que entendemos lo que nos están diciendo, bueno, en la comisión y también con el ente auditado, y equality, la igualdad, es decir, con las mujeres, los hombres, con todas las personas de diversas antecedentes, ¿no? De valorizar toda esa diversidad en nuestro equipo y en los entes también. También tener respeto respeto mutuo. ¿Okay? Todo eso, claro, que lleva más tiempo hacerlo así, pero más lento llegar, pero más sólido. Vamos a tener un producto, una auditoría de muy buena calidad. ¿Okay? Ahora, si vamos a la próxima lámina, un elemento sumamente importante, bueno, en todas las auditorías, pero aún más en la auditoría de desempeño, porque como digo, es un poquito más subjetivo, no hay nada blanco y negro. Por eso tenemos una afirmación de independencia, ¿no? De nuestra independencia de la entidad auditada cada año y para cada auditoría. Y en la rotación, cada 7 años, después de haber auditado una entidad, un servicio, por 7 años tenemos que cambiar, porque a lo mejor nos conocemos muy bien, tenemos una relación muy buena relación, pero a lo mejor demasiado bien, ¿no? Demasiado amigable. Y hay que evitar esto, todo costo, porque todo depende, ¿no? De nuestra independencia, la credibilidad de nuestro trabajo depende de esa independencia. Y se puede ver el Código de Valores y Ética del Servicio Público, de la Función Pública de Canadá, que es también un código parecido de la Contraloría. ¿Okay? Si perdemos esa independencia, no vale nada nuestro trabajo. Sumamente importante. ¿Okay? Y en la próxima lámina se puede ver, hay un libro que fue escrito sobre la Contraloría de Canadá hace muchos años, en los años 80, creo, que se llama Cordial, pero no íntimo. En inglés, Cordial, but not cozy. Eso describe el tipo de relación que tenemos que tener con las personas, los servicios que estamos auditando. Así que se puede ver una imagen aquí donde hay un encuentro, la gente se lleva bien, pero no demasiado bien, ¿no? No demasiado amigable, que es obvio, ¿no? Pero siempre es algo que siempre destaco porque no se puede olvidar nunca de esa responsabilidad de tener buenas relaciones, pero de seres. Okay. Así que si pasamos al proceso, a la siguiente lámina, se puede ver las fases, ¿no? Y son un poco parecidos a la fase de cualquier auditoría, pero en este caso la selección de temas puede ser en la auditoría de desempeño cualquier tema, cualquier cosa que hace el gobierno, cualquier servicio, cualquier compromiso, ¿no? Y así que la decisión de elegir los temas es muy difícil,
¿no? Y tenemos ciertos criterios para elegir temas, pero es una de las partes más difíciles. ¿Qué vamos a auditar ahora? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué ahora? ¿No? Es súper difícil. Después de haber seleccionado los temas en la fase de planificación, y en esa fase la tarea es de determinar el objetivo específico, el alcance, y eso puede ser este servicio, unos ministerios, esta parte, este programa, esta función, y qué periodo vamos a auditar, ¿no? Los últimos 2 años, últimos 3 años. ¿Por qué ese periodo? A lo mejor fue una política pública nueva. Queremos examinar si lo han logrado o si avanzan en ese tema. ¿Okay? Porque podemos auditar cualquier cosa. Después fase de ejecución y después la fase del informe. Hay muchas cosas que pasan en esa fase, la redacción del borrador del informe, ¿no? Después determinar cuáles son los hallazgos, cuáles son los mensajes principales, cuáles son las recomendaciones y cómo lo vamos a comunicar. Nosotros en Canadá tenemos todo un proceso para comunicar los hallazgos y las recomendaciones en el Parlamento y después a la prensa. Tenemos siempre conferencia de prensa, los medios sociales y las entrevistas que hace la Contralora cuando se publica el informe. Y después hay varias cosas que pasan después que voy a hablar. Así que, sí, podemos ir al siguiente. Así que, ¿cómo seleccionamos los temas? Bueno, deben ser temas importantes para el Parlamento y para los canadienses, ¿no? Y puede ser de un ministerio, varios ministerios, según los riesgos. Y aquí tenemos una frase: hacer las auditorías correctas es tan importante como hacer las auditorías correctamente. ¿Okay? Las auditorías correctas, ¿cuáles son los buenos temas? Los temas que llevan riesgo para los canadienses, ¿no? Eso es que hay que elegir. Así que podemos ver en la próxima lámina otro acrónimo. En inglés es matches, ¿okay? Los fósforos, ¿okay? Fácil acordarse. ¿Qué son? M por money, ¿no? Dinero. A, en inglés, accountability, rendición de cuentas. T, transparencia. C, cumplimiento con la ley, ¿no? Porque aunque son auditorías de desempeño, siempre hay elementos. Nosotros hacemos como una combinación de cumplimiento y desempeño. No son completamente distintas, sino una combinación. Así que un desempeño de dos cosas, ¿no? Y todos los economía, eficiencia, eficacia, y también en inglés, environment, medio ambiente. Y también podemos hablar de la ética y de la equidad. ¿Okay? Otro E. Y S, safety and security. Así que son 2 palabras en inglés por seguridad y también hacemos una distinción si son, por ejemplo, accidentes o temas de salud o, por ejemplo, security como antiterrorismo o criminalidad. ¿Okay? Así que cuando pensamos a temas, estamos pensando en todos estos elementos. ¿Okay? Selección de temas, autoría de desempeño, súper difícil. Elementos claves. Y puse llaves, porque en inglés es la misma palabra. Key, clave, key, llave. ¿Okay? Así que van a aprender un poco de inglés si no lo sabían antes.
hay que determinar después el objetivo específico. Y en general, en Canadá tenemos un objetivo como global. Y ya les voy a dar un ejemplo. Y después, basado en ese objetivo, criterios. Y lo que nosotros llamamos criterios, a veces ustedes a lo mejor llaman preguntas de auditoría. Así que elaboramos los criterios para cada auditoría basado en ciertas fuentes de criterios. Y voy a explicar eso también. Y después los hallazgos, ¿no? Bueno, primero hay que hacer el trabajo de auditoría para llegar a los hallazgos o las observaciones, que eso es como la condición versus el criterio, ¿no? Que existe actualmente y es distinto de lo que esperamos de nuestro criterio o no. Y sí, es decir, hallazgo negativo, tenemos una recomendación. ¿Okay? Por eso la recomendación global comparada al objetivo. ¿Okay? Así que elementos claves en la auditoría de desempeño. Si vamos al siguiente, tenemos el objetivo de la auditoría. ¿Okay? Porque todo depende de eso. ¿Okay? Así que va a ser una frase, algo que esperamos. ¿Okay? Tenemos que explicar eso y ellos tienen que saber que vamos a tener una conclusión para ese objetivo que podría ser, no lo está haciendo bien. Quisieran lograr este resultado, no lo están logrando. Podría ser también, no lo están logrando, aunque hacen ciertas cosas bien, o sí lo están logrando, pero necesitan mejoras en ciertas áreas. ¿Okay? Así, si pasamos a los criterios, van a ver, objetivo, aquí se puede ver un ejemplo de un objetivo. En este caso fue determinar si se estaban haciendo nombramientos, y voy a explicar eso, oportunos de personas calificadas para dirigir sociedades del Estado. Así que en este caso yo hice una auditoría de este tema, así que hay un cierto proceso para seleccionar los funcionarios, ¿okay? Pero tenía el gobierno canadiense otro proceso para seleccionar estos, lo que pueden tener influencia política, ¿no? De un cierto partido político, del partido en poder. ¿Okay? Tenían otro proceso que a lo mejor las personas que nombraron no tenían las capacidades que necesitaban para funcionar. Necesariamente ser calificado, pero esos nombramientos, ese proceso tenían que ser oportunos si ya el término de la persona que estaba en ese puesto, ya tenían que nombrar otro, ¿no? Entonces, dos elementos muy importantes. ¿Okay? Y en la próxima lámina se puede ver los criterios para esa auditoría. ¿Okay? En este caso se puede ver 3 criterios alineados con ese objetivo y se puede ver las fuentes de esos criterios. Así que ustedes a lo mejor están viendo los criterios, están pensando, esos son como nuestras preguntas de auditorías. Así que es una diferencia, pero tenemos que elaborar criterios para cada auditoría basado en leyes, en guías, en políticas, en informes, a veces en buenas prácticas,
Pero hay que acordarse que tenemos que comunicar esos criterios a los entes auditados desde el principio. Y si las fuentes de los criterios son sus políticas, ¿no? Sus guías o sus planes, es mucho más fácil tener esa conversación. Okay, vamos a hacer esa auditoría, vamos a usar estas fuentes para nuestros criterios. Ellos no pueden decir, eso no tiene nada que ver con nosotros. No, porque sí, es evidente. Si son buenas prácticas o de otras jurisdicciones o otras industrias, otros países, a veces va a ser más difícil tener esas conversaciones. Así que si hacemos clic, se puede ver, por ejemplo, en el tercer criterio, ahí vamos, en los procesos de reclutamiento y selección para los puestos de GIC, es como lo que se llama proceso en Canadá, son abiertos y transparentes y se basan en una evaluación de las calificaciones y otros requisitos, ¿no? Que son importantes como se ve aquí. ¿Okay? Así que parece blanco y negro, pero como sabemos, muchas veces lo que dice el proceso no es lo que se hace. ¿Okay? Y por eso tenemos un buen trabajo nosotros los auditores para ver si están haciendo lo que se comprometieron a hacer. ¿Okay? Okay. No los puedo ver, así que no sé si ustedes tienen preguntas, pero apunten sus preguntas y después voy a tratar de contestarlas. Así que fuentes de criterios. Podemos ver varias fuentes, como mencioné, la legislación, las leyes, las políticas públicas, los objetivos, los compromisos. Y en Canadá, esos compromisos no son solamente en las campañas electorales, sino después se puede ver en el internet los compromisos para cada ministro, ¿no? Después de la elección, lo que tiene que lograr. Así que es una fuente de criterio excelente para nosotros. Se puede ver normas profesionales, la OCDE, normas de industria, auditorías anteriores o otro regalo para los auditores de desempeño, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno tiene ciertas metas, indicadores. Y si nuestros países han firmado que sí, van a lograr los ODS, bueno, estos son criterios que podemos utilizar. Okay. Ahora, ¿cómo actuamos? ¿Cómo procedemos con todo eso? Parece un poco difícil, la verdad que sí, lo es. Yo no he hecho ninguna auditoría de desempeño en mi vida que fue fácil. Igual con toda la capacitación que pueden tener, siempre va a ser difícil, porque es un poco, como decía, más subjetivo, no hay nada blanco y negro, hay que usar el juicio profesional en cada fase. Okay. Si vamos a la próxima lámina, podemos ver unos de los procedimientos, ¿no? Estos no son tan diferentes que los diferentes tipos de evidencia que podemos recopilar en otro tipo de auditoría, pero a veces necesitamos más para el respaldo de nuestros hallazgos. Okay, así que claro que hacemos entrevistas, comunicamos mucho con los entes auditados qué estamos haciendo y por qué, porque tienen que trabajar con nosotros, ¿no? Tienen que ser disponibles para las entrevistas, tienen que entregar muchos documentos que pedimos, etcétera. Así que también hacemos un examen de archivos, ¿no? Un análisis, sondeos, muestreo, big data, ¿no? Datos masivos, mucha revisión y consulta y mucha evidencia para respaldar cada hallazgo. Se puede ver
un poquitito, una pequeña parte de un archivo nuestro de auditoría. Usamos un software que se llama Teammate, donde ponemos todos los documentos de control y también cada documento que revisamos como parte de una auditoría. Podemos terminar con 2000 documentos en ese archivo, en esa carpeta, al final de la auditoría. Un montón de trabajo. Después, si vamos a la próxima lámina, cuando hablamos de comunicación, ya se publica el informe. Puede ser muchos meses antes de publicar el informe, empezamos a comunicar los hallazgos a los entes auditados para tener una discusión abierta, y ellos tienen la oportunidad de darnos más pruebas. Y se puede ver el pobre hombre ahí que tiene la cara en las manos. ¿Por qué? Porque es difícil, lo toman personal, ¿no? Si decimos a la alta gerencia, un gerente que no está bien algo que está haciendo en su trabajo, claro que le va a decir, no, pero no, hago un buen trabajo. ¿Cómo se puede decir eso, ¿no? Así que todas esas discusiones, conversaciones son parte de nuestro proceso, y tomamos el tiempo para tener esas conversaciones, para que ellos puedan explicar su perspectiva durante todo el proceso de auditoría, para que escuchemos. A lo mejor no vamos a cambiar un hallazgo, pero tenemos que escuchar. Si nos da otras pruebas, ¿no? Tenemos que tomarlos en cuenta hasta una cierta fecha, ¿no? En algún momento tenemos que como cerrar la ventana, cerrar la puerta y decir, ok, ya este es el fin del periodo que estamos examinando y ya nos han dado todos los documentos que necesitamos, ya vamos a terminar de revisar el informe y va a terminar el proceso en algún momento, ¿no? Porque pueden decir por varios meses, tenemos más documentos, tenemos más pruebas a darles, esperen, en algún momento ya cierra esa ventana. Okay. Así que cuando sale el informe, la próxima lámina, muchas veces las auditorías de desempeño están en los medios de comunicación, en los periódicos, en los diarios, y se puede ver la cara del Contralor, de la Contralora, un artículo ahí sobre los resultados, los hallazgos de una auditoría. Así que está ahí en el público si hay hallazgos muy negativos, que es un tema muy pertinente, y claro, por eso seleccionamos los temas con mucho cuidado, y a lo mejor todos lo van a discutir, todos lo van a conversar por unos días, a lo mejor unas semanas, y ya, esa es la presión que tenemos, ¿no? En la prensa, hay que tener una prensa libre, ¿no? Y no es siempre fácil, y para que todos puedan saber cuáles son los hallazgos, y así pueden cambiar las cosas, así pueden mejorar las cosas. Ahora, en la próxima lámina se puede ver que nosotros en Canadá no tenemos poder de sanción. ¿Okay? No hay poder de multa. ¿Okay? La sanción que tenemos es especial, que viene de la prensa, de las organizaciones de sociedad civil, que también les interesa mucho nuestros informes, nuestras auditorías, que ellos hacen mucho ruido, ¿no? Cuando hay esos hallazgos, hay debate en el Parlamento, hay el Comité de Cuentas Públicas
que va a discutir nos invita a presentar los hallazgos, invitan al mismo tiempo, a la misma reunión, la alta gerencia del ministerio que hemos auditado para explicar los hallazgos. Es más fácil para nosotros estar en esas reuniones que para la alta gerencia del ministerio auditado, del servicio auditado, porque nosotros nos están pidiendo de explicar los hallazgos, ¿no? Que es fácil para nosotros, a ellos están diciendo, ¿cómo puede pasar eso? ¿Y cómo hicieron su trabajo tan mal? ¿No? Hay una tensión, es un poco difícil esa reunión. ¿Okay? Pero así tenemos, ¿no? No con secciones, sino con esa presión social muy pública. ¿Okay? Y después tenemos en las láminas unas cicatrices que salen a veces después de una auditoría, así que se puede ver, esa fue doctora Fraser, Sheila Fraser, la primera contralora mujer que tenía mucha influencia, ¿no? Con sus auditorías, así que ella sabe cuando tenemos miedo, ¿no? Contra los hombres y después en la próxima, que es una caricatura de fútbol, se puede ver como que hombre ahí en el gol, ¿no? Ya está haciendo la como se dice, pateada, penalty kick. No sé cómo decirlo en español, pero ustedes, claro, que saben lo que está pasando ahí. ¿Okay? Aquí viene. Mencioné el Comité de Cuentas Públicas, ¿okay? Y en la próxima lámina se puede ver 2 fotos de mí con el auditor superior en ese Comité de Cuentas Públicas, explicando algo, ¿no? Contestando una pregunta de un diputado para explicar nuestros hallazgos. Y se puede ver en la foto, me hace reír, en la izquierda, que el auditor superior está hablando, yo estoy mirando como si a lo mejor no me gusta lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo conozco el tema un poco mejor que él, ¿no? Porque yo hice la auditoría, después trabajé con él, porque él es el representante, ¿no? de la Contraloría, pero él tiene que entender muy bien de qué se trata para poder responder a las preguntas, pero a veces va a contestar, después me va a decir, ay, y usted, Sharon, quiere agregar algo y yo tengo que saber de lo que estoy hablando para agregar un poco más información sobre la auditoría. ¿Okay? Es un comité, es una reunión muy formal, ¿no? Con los diputados que tienen su agenda de sus partidos políticos, así que siempre es una situación difícil. Pero, ¿qué puede pasar después de esto? En la próxima lámina, y puedes cliquear 2 veces más para ver unos elementos importantes. Fue algo en la prensa, algo en el sitio web del gobierno federal. Después de esa auditoría que hice, los nombramientos a las sociedades del Estado, ¿no? ¿Qué pasó? Cambiaron el proceso. ¿Okay? El primer ministro anuncia nuevo gobernador o nuevo proceso en el proceso de nombramiento del consejo o de las personas en esos puestos, ¿no? Así que se puede ver referencia al primer ministro Justin Trudeau, que anunció un nuevo proceso de selección abierto, transparente y basado en el mérito. ¿Okay? Hicieron ese cambio después de nuestra auditoría. ¿Okay? En la frase final, comprometidos a elevar el nivel de apertura y transparencia en el gobierno para asegurar que permanezca enfocado de manera eficiente. ¿Okay? Así que cambiaron el proceso
Ahora, ¿el proceso es oportuno o lleva más tiempo ahora? Y ahora podemos ver que a veces lleva más tiempo porque es más complicado hacerlo, ¿no? De manera más abierta, ¿no? Así que siempre hay esos elementos a tomar en cuenta. Ok, ¿y qué pasa después de todo eso? Se puede ver en la próxima lámina todas las fases, el seguimiento en el Comité de Cuentas Públicos, pero también en la Contraloría hacemos auditorías de seguimiento unos años después, porque los temas que estamos auditando son complejos. Las recomendaciones van a tomar unos años a implementar, así que lo dejamos por unos años, volvemos, hacemos una auditoría del mismo tema para ver si han implementado las recomendaciones, si han logrado los cambios, las mejoras que buscamos. Ok, así que espero que todo eso fue útil para ustedes. En la próxima lámina agradezco mucho su atención y estoy aquí para contestar a algunas preguntas. No, me imagino que no tengo tiempo para contestar a todas las preguntas, pero algunas sí. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Sharon Clark por su interesante ponencia. A continuación, damos pase a las preguntas del público. Doctora, tenemos una primera pregunta por interno. Indica lo siguiente. ¿Cuáles son los principales valores o criterios que se desprenden de la auditoría de desempeño en Canadá? ¿Y cuáles podrían ser aplicados en el Perú? Muchas gracias. Ok, así que para mí valores y criterios son muy distintos, pero a lo mejor voy a tratar de contestar. En todos lados, ¿no? En todos los países, incluso Perú, los gobiernos hacen compromisos, ¿sí? Vamos a mejorar esto, ¿no? Vamos a construir esto, vamos a mejorar los servicios a los ciudadanos en un tema, ¿no? Ahora, eso para nosotros quiere decir que es algo que podemos auditar. Muchas veces me preguntan, sí, pero ¿cuáles son los indicadores específicos que podemos usar? Muchas veces en esos compromisos de gobierno hay ciertos indicadores y seguro que en los ODS hay indicadores, pero a mínimo, ¿no? Si se comprometió el gobierno a bajar la violencia, ¿no? O a erradicar la violencia contra las mujeres, digamos, ¿no? Okay. ¿Tiene un plan? ¿Han elaborado un plan para hacer eso? ¿Hay recursos para hacer eso? ¿Están claros los roles y responsabilidades de organizaciones distintas para lograr esto? ¿Tienen una manera de medir los resultados? ¿Cómo están monitoreando los resultados? Y claro, ¿cuáles son si tienen un sistema para medir los resultados, cuáles son? ¿Está bajando el nivel, la tasa de violencia o no? ¿Okay? Así que seguro que cada gobierno peruano va a tener ciertos compromisos a lo mejor a este nivel, ¿no? Así que al mínimo se puede ver si han creado estructuras, ¿no? Planes, procesos para poder lograr esos compromisos. Muchas gracias, doctora. Tenemos una segunda pregunta, si me permite. Sí. ¿Cuáles son los aportes que la auditoría de desempeño brinda en la gestión pública? Gracias. Okay. ¿Cómo se puede evitar cualquier cosa de la gestión pública?
Así que todos los efectos, ¿no? Como les mostré, el cambio de esa política son mejoras en la gestión pública. Eso es el tema de nuestro trabajo, ¿no? La mejora de la gestión pública, no de dejar a la alta gerencia de decir, sí, vamos a hacer eso, sino examinar si lo están haciendo, si lo están logrando o por lo menos si están avanzando hacia esos resultados. Muchas gracias, doctora. Tenemos una tercera y última consulta para cerrar el bloque académico. En el Perú, ¿cómo podría fortalecer la auditoría de desempeño para disminuir los altos índices de corrupción? Muchas gracias. Okay, muy buena pregunta. En la auditoría de desempeño en Canadá, si hay algo criminal, lo referimos a la Policía Nacional. Pero antes de llegar a ese punto, se puede ver en la auditoría de los controles de los procesos si hay algo que no está alineado con los lineamientos formales, ¿no? Claro que en todos lados tenemos leyes, tenemos las políticas públicas formales. Si ya vemos que hay lo que llamamos en inglés banderas rojas, red flags, que la cultura, que todo lo que está pasando en realidad no tiene nada que ver con esos planes o procesos formales, que si hay ciertos comportamientos malos que no se hace nada, ¿no? O si hay ciertos buenos comportamientos que hay punición, ¿no? Que ya podemos, todos esos podrían ser hallazgos en nuestras auditorías. ¿Okay? Así que antes de que, digamos, hay un crimen, porque no podemos hacer eso en Canadá, por ejemplo, pero podemos ver esas señales de problemas, esos red flags, banderas rojas, que está pasando algo que conlleva la corrupción, ¿no? Que son como la causa raíz de la corrupción. Pero es una pregunta muy difícil. Podría hablar de eso por mucho tiempo, pero lo dejo así. Agradecemos a la señora Sharon Clark por su interesante participación y absolución de las consultas realizadas. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos y a todas. Gracias, doctora. Agradecemos al público por sus interesantes preguntas. De esta manera se ha concluido con la Conferencia Internacional Las Auditorías de Desempeño en Canadá. Agradecemos a la ponente por haber compartido su valiosa experiencia, conocimientos y tiempo con nosotros. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos el siguiente jueves a la misma hora a participar de la Conferencia Internacional ¿Son las auditorías operativas útiles? Una comparativa de las prácticas de la Unión Europea y de América Latina, la cual estará a cargo de Ana Yetano, catedrática de Contabilidad Pública en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza, España. Pueden inscribirse a través del link que aparecerá en el cuadro del chat. Asimismo, se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que se hayan inscrito de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de la capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante toda esta actividad. Muy buenas noches a todas y todos los presentes.
Doctora, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a nuestra